¿Cuántas veces han escuchado o incluso hemos llegado a decir, ese hermano tiene un espíritu contrario con el mío? Por más que me acerco a esa persona, no puedo conectar con ella. Cada vez que hablo con esta persona, termino chocando con esta persona. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántas veces te has acercado a alguien con buena intención, has hablado con buena intención, o te has visto? Porque no es solamente acá, ser hijo de Dios es fuera de acá. Entonces, muchas veces ha pasado y decimos esta frase, tiene un espíritu contrario, tiene algo dentro, tiene algo que choca con mi espíritu. Y aunque es cierto que existe la guerra espiritual, muchas veces el problema no es un espíritu contrario. Muchas veces no es que la persona tiene un demonio, muchas veces no es que la persona tiene adentro como decía el endemoniado gadareno, una legión. No, no es eso. Muchas veces el problema es que alguien está mirando desde la herida. Y cuando se mira desde la herida, da la impresión de que hay espíritus contrarios, pero no es así, porque tú tienes el mismo espíritu que tengo yo. Los apóstoles tenían el mismo espíritu. Entonces, amados, cuando una persona ha sido rechazada, comienza a detectar rechazo en cualquier forma de expresión. Cuando una persona ha sido traicionada, comienza a sospechar que todo el mundo le va a traicionar y deja de vivir un verdadero evangelio, de disfrutar esa plenitud de libertad en Cristo. Cuando una persona ha sido criticada constantemente, interpreta cualquier corrección como que es una crítica, cuando no es así. ¿Pero por qué? Porque está mirando desde la herida, desde lo que no le ha permitido a Cristo sanar, porque la sanidad es para todos. Entonces la pregunta ya no va a ser simplemente qué es lo que estoy viendo en mi hermano o en mi hermana. Ahora la pregunta tiene que ser desde dónde yo estoy viendo a mi hermano o a mi hermana. Lo que mi hermano o mi hermana tiene que a mí me choca, ¿lo estoy viendo desde una herida, desde algo que no es sanado? ¿O lo estoy viendo realmente porque hay algo que está impactando en la vida de esa persona y yo no lo puedo percibir? Amados, porque dos personas pueden mirar exactamente la misma situación. Dos personas pueden ver la misma situación pero llegar a conclusiones diferentes. Vamos a ver ejemplos. Una persona puede ver amenaza mientras que otra persona puede ver una oportunidad. Un líder llega y se acerca a dos personas y a los dos simplemente los corrige. Uno va a responder, me está atacando, porque responde desde la herida. Otro va a decir, gracias Señor, porque hoy he aprendido que tengo que mejorar esta área. Es la misma corrección, pero la percepción cambió. Entonces lo que ocurre también es con una persona que ha sido rechazada. Una persona, uno que ve rechazo en todo, otro que ve una invitación. Entonces cuando alguien se acerca y le dice, me estás ignorando, no me estás saludando, pero una persona madura y sanada dice, el hermano no me vio, la hermana no me saludó, esto es una oportunidad para acercarme yo. Porque eso es lo que da un corazón sano, un corazón restaurado. Una persona, amados, un hermano que puede decir, podemos hablar por un momento. Y tú le dices, por ejemplo, yo le voy a decir a la hermana Nilda, al final del culto quiero hablar contigo. Y entonces una persona insegura lo va a ver como una amenaza. ¿Qué me va a decir el pastor ahora? Pero otra persona lo va a decir y va a decir, quizás el pastor quiere que le ayude con alguien, yo que quiero servir. Pero una persona que no está sanada lo va a ver como que, ¿qué pasará? Y no disfruta la adoración, no disfruta nada porque está expectante a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, el problema es ese, amados. No siempre reaccionamos a otra persona porque estamos discerniendo algo malo en la otra persona, sino porque estamos mirando a través de un filtro equivocado en nosotros. Por eso muchas veces reaccionamos a lo que otras personas despiertan en nosotros. Una herida no sanada en el alma se va a despertar en algún momento porque es una raíz que está ahí. Y por años hay gente que dice, yo creía que había vencido el pecado. Sí lo venciste, te arrepentiste y te apartaste, pero no arrancaste la raíz que estaba ahí. Y esa raíz va a brotar
Dice, no, porque esta persona que se acercó a mí provocó que yo hiciera lo que hacía años no hacía. No, lo que pasa es que esa persona es la que Dios usó para demostrarte que todavía hay una raíz que tienes que sacar. Por eso Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón se convierte en el filtro a través del cual interpretamos nuestra comunicación con los demás cuando hay heridas no sanadas. Amados, y cuando el filtro está herido, nuestra percepción se va a distorsionar. Voy a ver lo que yo quiero ver y no lo que Dios me está mostrando. Y el peligro es que cuando comenzamos a mirar desde una herida, desde un fracaso, desde un dolor, ya no vamos a ver lo bueno, ni vamos a ver el propósito, ni vamos a ver lo que Dios puso en esa persona. Solo vamos a ver lo que queremos ver. Amados, aquello en lo que más nos enfocamos terminará creciendo dentro de nosotros. En lo que más pongas tu enfoque. Si yo me enfoco en ver rechazo y en alimentar el rechazo, por no haber sanado rechazo, solo veré rechazo. Si yo alimento y me enfoco en la traición y en que he recibido mucha traición, pues todo el que se acerca a mí lo voy a poner como que en algún momento me va a traicionar. Entonces dejas de disfrutar la vida que Dios te ha dado en libertad. Pero si aprendemos a mirar con los ojos de Cristo, comenzaremos a ver redención en cada hermano. Podremos ver transformación de parte de Dios en cada prójimo. Por eso esta enseñanza no trata solamente de cómo vemos a los demás, sino que trata de aquellas puertas que siguen abiertas a causa de heridas no sanadas. Por eso, amados, el problema es que cuando una persona está herida, cuando una persona no decide sanar, porque es una decisión, la sanidad ya está ahí, desde la cruz está. Entonces va a estar alterando todo lo que ve, todo lo que se acerca a ellos. Pero yo quiero que sepas que cuando Dios sana una herida, la percepción cambia. Cuando Dios te sana, tu percepción va a cambiar. Va a cambiar la percepción y va a cambiar tu interpretación de lo que los demás dicen o hacen. Cuando tu interpretación cambia, van a cambiar tus relaciones, porque ya no vas a mirar a los demás de acuerdo a su error, sino de acuerdo a un corazón de misericordia, de gracia y de amor. Por eso es que, amados, muchas veces cuando escuchamos o llegamos a decir, no sé qué pasa con esa persona, tiene un espíritu contrario al mío, muchas veces no es algo que sea por espíritus, muchas veces porque el alma todavía necesita sanidad. Y la pregunta correcta entonces podría ser, ¿es realmente un espíritu contrario? ¿O es la herida? ¿Es la emoción? ¿Es aquello que no ha sanado en mi vida? ¿Es que hay fortalezas mentales que se han levantado porque me he enfocado más en el error que en lo que Dios está haciendo? Y es ahí donde yo quiero irme a Santiago 4.1, porque esto tiene respaldo bíblico. Santiago 4.1. Les voy a proyectar. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Amados, yo quiero que entiendas acá lo que está diciendo Santiago. ¿Los pleitos vienen porque tienen espíritus contrarios? No, vienen porque están dentro de nosotros. Las contiendas, por eso hay que guardar el corazón, porque Jesús decía que del corazón que sale las contiendas, los pleitos, las divisiones, las disensiones, todo sale del corazón. Entonces, cuando el corazón está herido, cuando el corazón no ha sanado, todo lo que vamos a ver en los demás muchas veces es reflejo de lo que tenemos que sanar en nosotros. Es decir, que lo que está hablando Santiago aquí es que lo que muchas veces ocurre es que hay orgullo, hay inseguridad, hay heridas, hay celos, hay egos, hay deseos personales. Lo mismo ocurre cuando vemos Proverbios, el libro de Proverbios 27:19. Dice, como el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Amados, muchas veces reaccionamos más a lo que las personas despiertan en nosotros que lo que verdaderamente es la persona que está parada enfrente. Por ejemplo, una persona segura puede incomodar a alguien inseguro. Una persona que es directa
va a incomodar a alguien que ha sido herido por la crítica. Una persona con autoridad, cuando se acerca a alguien y habla, va a herir o lastimar a alguien que ya está con una herida por causa de autoridades anteriores que lastimaron su corazón. Entonces a veces la gente no entiende, nosotros mismos como hijos de Dios, no entendemos que la sanidad del corazón te permite vivir en la libertad que Cristo ha puesto para ti. Por eso, amados, la incomodidad siempre va a llegar, y no siempre porque haya un espíritu, muchas veces porque hay algo que en nosotros necesita sanidad. Está el caso de David y de Saúl. Saúl sentía rechazo hacia David, pero David tenía el Espíritu de Dios. David no tenía un demonio adentro. El problema era Saúl, que cargaba con heridas de celo, de inferioridad, cargaba con cosas que no había sanado. No era que David tenía un espíritu que lo atormentaba, era lo que tenía él, lo que tenía que hacía que los espíritus lo atormentaran. Entonces muchas veces atribuimos a guerra espiritual cosas que son del corazón. Y por años la gente no se sana porque no se ocupa de su sanidad, solo se ocupa de guerrear con lo que no existe un demonio, sino con lo que está en el corazón. Amados, la Biblia nos presenta a Jesús y a los discípulos. Pedro dice que era impulsivo. Juan era un hombre afectivo, se acercaba a Jesús, aunque también Cristo lo corrigió. Tomás era un tipo analítico, tengo que ver para creer. Cuando miramos a Mateo, él era un tipo estructurado, porque los cobradores de impuestos eran personas que tenían un tipo de mentalidad diferente. Tenía que haber un orden, tenía que haber una secuencia. La forma en que ellos sacaban cuenta no es lo que nosotros usamos en una calculadora, era diferente. Simón era un tipo radical, él era un celote. Simón el celote o es blanco o es negro, y si no, te quito la vida. Entonces, todos eran diferentes, todos tenían diferencias entre sí, pero aún así, aparte de las diferencias, había algo, amados, y es que siempre había algo entre ellos, y lo que estaba en medio de ellos se llama Jesús. Se llama Jesús. Amados, yo quiero decirte algo. La unidad no elimina las diferencias personales. Podemos tener unidad aún con diferencias personales. Lo que trae la división es cuando las diferencias personales tienen una mirada desde la herida y no desde lo que Cristo está haciendo. Entonces, hay que entender algo, amados. En la consejería, esto se trata como el concepto de las personas que perciben la realidad a través de sus heridas. Quiere decir que una persona rechazada va a detectar rechazo. Y no es que hay rechazo, es que está herida. Pero también la palabra dice que un abismo llama a otro abismo. Entonces, una persona herida se va a hacer amigo íntimo de otro más herido. ¿Por qué? Porque los dos se relacionan con una herida que no han sanado, y la conmiseración es la puerta abierta que los identifica a ambos. Entonces, tenemos que entender, amados, que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque muchas veces el problema no es lo que otra persona te hizo. El problema es que el filtro está dañado, y con un filtro dañado vas a irte de iglesia en iglesia, vas a cambiar de amistades todo el tiempo, vas a dejar de vivir en la libertad de la abundancia que Cristo ya te dio. Entonces el apóstol Santiago, amado, nos está enseñando que muchos conflictos nacen de nosotros. De nosotros. Entonces, cuando el conflicto llegue, no mires al que llegó, mírate primero a ti para ver si hay algo. Pero cuando te mires a ti, no te mires una vez, entra, ora, ayuna, intercede, clama, porque el corazón es engañoso. Y puedes decir, estoy bien, pero no estás bien, estás desastre, pero tu corazón te engaña. Amados, yo quiero que entiendas algo. No todo choque es demoníaco. No todo conflicto es espiritual. No todo lo que te incomoda proviene de un espíritu contrario. Muchas veces Dios va a permitir situaciones para que produzca fruto, para que te sane, para que identifiques aquello que olvidaste que estaba ahí, pero que tiene que ser sanado, arrancado, derribado y renovado por el Espíritu Santo. Por eso, amados, aquello que más te irrita, aquello que más te molesta, muchas veces aquello que Dios quiere que más produzcas. ¿Qué es lo que más te irrita hoy?
Eso es lo que Dios quiere que más produzca. ¿Qué fruto identificas con lo que hoy estás luchando? Eso es lo que Dios quiere que más produzcas. Amados, hay personas que pasan años reprendiendo espíritus contrarios, pero en realidad solo necesitan un tiempo de sanidad interior, un tiempo de búsqueda, de conectarse con el Señor. Algunas veces Dios va a permitir ese roce para mostrarte dónde está tu debilidad y no la fortaleza que crees que tienes. Por eso el problema no siempre está en lo que vemos afuera, sino en qué filtro usamos para lo que estamos viendo. ¿Qué filtro usamos? Por eso es que hoy quiero hablarles bajo el tema que hablé ayer, pero desde otro enfoque, y es el peligro de enfocarse solo en lo malo. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero la Biblia también dice que el Señor dijo, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que cubre multitud de pecados? El amor. Podrás hablar en lengua, podrás tener dones, podrás tener unción, podrás tener lo que sea, pero por encima de la esperanza, por encima de la fe, está el amor. Todo, sin amor, no funcionamos. Por eso, amados, yo quiero hablar sobre esto. Porque el amor dice que cubrirá multitud de pecados. Pero quiero tocar un punto, porque cubrir no significa negar la realidad. Cubrir no significa negar la realidad. Y aquí hay un error común. Y es que muchas veces la gente piensa, no puedo cubrir ese pecado. Porque si cubro ese pecado con amor, estaré haciéndome el ciego a su pecado. Estaré justificando el pecado. Estaré permitiendo el abuso. Estaré negando lo incorrecto. Pero bíblicamente, cubrir no significa eso. Bíblicamente, cubrir es que Dios nunca llamó a lo malo bueno. Cubrir realmente, amados, porque el amor bíblico reconoce, discierne, pero restaura, levanta, edifica. Entonces Jesús vio la negación de Pedro, vio la traición de Judas, vio la inmadurez de sus discípulos. Jesús pudo ver, amados, a la mujer samaritana en su pecado. Jesús pudo ver a la mujer adúltera delante de él. Pero Jesús sabía lo que significaba cubrir el pecado. Cubrir significa no exponer para destruir. Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Cubrir significa no condenar para humillar. Los fariseos humillaban en público. Humillaban en público. Cubrir significa no etiquetar permanentemente a una persona en su peor momento, o en su momento de proceso, o en su momento de debilidad. Por eso cubrir es lo que aparece en primera carta a los Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esta es la expresión de cubrir que va acompañada al amor. Hay personas que están tan convencidas de que siempre tienen la razón que nunca se examinan el corazón. Y ven el error de todos, pero no ven el suyo. Detectan las puertas abiertas en otros, pero no se ocupan de ver si las suyas están bajo llave. Entonces, amados, el apóstol Pablo nos advierte, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque el primer paso hacia una caída espiritual es creer que yo no necesito sanidad, es creer que yo no necesito un médico. Y Cristo vino para el que lo necesita, no para el que no lo necesita. Él dijo, yo estoy aquí para los que saben que necesitan médico. El que no necesita médico, no me necesita. Entonces la sanidad está, pero nosotros tenemos que desear tener esa sanidad. El primer paso hacia el engaño es pensar que siempre lo que interpreto es correcto. Por eso, amados, cuando dejo de examinar mi corazón, comienzo a juzgar el corazón de los demás. Eso es lo que voy a producir. Cuando dejo de vigilar mis propias puertas, comienzo a obsesionarme por las puertas ajenas. Hay gente que vive pendiente de la vida de todo el mundo, pero nunca se ocupa de su propia vida. Si vas a vivir pendiente de la gente, que sea para orar, ayunar, doblar rodillas, hacer cilicio, clamar en el secreto. Para eso hay que estar pendiente de la gente. Amados, mientras una persona se ocupa de señalar lo que Dios debe cambiar, está provocando juicio, está provocando cosas que Dios no nos llamó a provocar. Pero aquí está la buena noticia, amados, porque no todo es malo.
Dios no solamente ve el potencial redimido en los que quizás a veces vemos mal, Dios también ve el potencial redimido en ti y en mí. Quiere decir que hay cosas grandes que quizás tú no has visto, pero que Dios tiene preparadas para ti. Amados, Dios no me llamó a vivir examinando constantemente las fallas ajenas. Dios no me llamó para vivir examinando las fallas de todo el mundo. Dios no nos llamó para permanecer en las voces que vienen a mi mente por los filtros que están dañados. Dios me llamó para vivir conectado a la voz de Él, que Él es el que ama, Él es el que da, Él es el que restaura y Él es el que me dice cómo tengo que vivir la vida de hijo de Dios. Y eso tenemos que estar todos alineados a esa voz. Amados, porque el amor verdadero no solo mira más allá de una necesidad por la herida. El amor verdadero mira más allá de nuestra percepción. Mira con los ojos que Cristo miró. Por eso es que también tenemos que reconocer, amados, tenemos que reconocer que todos necesitamos esta sanidad. Iglesia, el problema de dejar de examinar el corazón no siempre es solamente que comenzamos a ignorar lo que Dios quiere sanar en nosotros. Es que también a veces dejamos de ver la obra del Espíritu Santo. A veces olvidamos que Él sigue trabajando con nosotros todos los días. Todos los días. Y quiero compartirles algo, porque tenemos que entender, amados, que el cerebro se transforma según aquello en lo que más se enfoca. En eso se enfoca el cerebro. Él se transforma en eso. Y aquí entra algo, porque quiero hablar algo de la ciencia. Aquí entra algo muy poderoso científicamente. Y es que el cerebro humano tiene algo llamado sesgo de negatividad. Sesgo de negatividad. Y esto es un fenómeno que está estudiado por la neuropsicología. Y esto muestra que el cerebro tiende más a repetir lo negativo que lo positivo. ¿Cuántas veces meditas más en el problema que en la solución? ¿Cuántas veces meditas más en el error que en lo que Dios puede hacer contigo después que te restaura? Entonces el cerebro dice que procesa más rápido lo malo que lo bueno. Recuerda más las heridas que los momentos felices. El cerebro dice que se enfoca naturalmente en amenazas, en errores y en defectos. Así funciona. Así funciona nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro fue diseñado para supervivencia. ¿Y por qué para supervivencia? Porque por la caída del hombre, el hombre aprendió a sobrevivir y dejó de vivir en la gloria que tenía. Pero cuando vienes al camino de Cristo, ocúpate de volver a vivir en la misma gloria, porque es Él el que nos da lo que necesitamos. Entonces, cuando una persona se acostumbra a enfocarse en los defectos, en los errores, en las traiciones, en todo lo malo que ha vivido, comenzará a formar una fortaleza en su cerebro que le impedirá ver lo bueno. Gente que Dios pone en tu vida como una conexión positiva, dice, algo me quiere sacar, viene por algo. No, Dios lo puso ahí, pero por tu herida, por tu forma, por lo que tienes sin sanar, lo vas a perder en conexión. Y a veces la gente dice, Dios no me responde la oración. Dios te envió una respuesta, pero por la herida que no sanaste, no supiste recibir lo que Dios te envió. Por eso es que hay gente que viene a nuestra vida por un tiempo. Hay gente que viene a nuestra vida por un tiempo, otros se quedan más, otros se quedan menos. Vas a un lugar y tocas la puerta y vas con una necesidad y sin conocer a alguien te dice, yo te puedo ayudar. Ese fue Dios, puso a esa persona por un tiempo. Pero si una persona fue estafada, fue robada, tiene un trauma, va a decir, no, gracias, no quiero. Y después sale y dice, me quería robar. Me quería enchufar, me quería sacar. ¿Sabe Dios lo que iba a tramar conmigo? ¿Por qué? Porque hay una herida. Hay algo que sigue poniendo un filtro. Y Dios dice, ese es el que te iba a ayudar con tu trámite. Ese es el que te iba a conseguir tu turno médico. Ese es el que te iba a pagar el resultado gratis. Pero ¿cómo? Hay una herida, desechaste. Por eso es que tenemos que cuidar el corazón. Por eso hay que sanar el corazón. Por eso, amados, que el cerebro se vuelve experto en encontrar lo malo. El cerebro se vuelve experto en encontrar lo malo. Y mientras más lo hace, más crece la sospecha, más se juzga, más se desconfía, menos empatía va a haber en tu corazón. Y cada vez el corazón se vuelve más duro. Por eso, amados, lo que más miramos, más crece en nuestra mente. Y esto ocurre también con lo que vemos con los ojos. Todo lo que vemos a diario, lo que escuchamos, lo que más alimenta nuestra mente. Y eso es algo que se llama neuroplasticidad.
El cerebro se puede regenerar, se puede transformar. Por eso el Señor dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Quiere decir que por más que pensaste lo malo, por más que viviste cosas malas, Cristo puede convertir lo malo simplemente en un proceso que te llevó a un nuevo nivel de gloria. Entonces, si una persona constantemente piensa cosas malas de la gente, entonces todas sus conexiones se van a fortalecer hacia lo negativo y no hacia lo positivo. Entonces la persona va a comenzar a interpretar todo de manera negativa. Y es aquí donde ocurre algo, y esto es algo serio, porque el corazón se empieza a endurecer. Y la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Pero no solamente en los postreros días, esto ocurre todos los días a consecuencia del corazón no sanado. Cada vez que una persona rechaza a Cristo, rechaza la obra redentora, porque él tuvo llagas, él recibió azote para que tú tengas salud. Él derramó sangre para que tú no tengas que llevar un sacrificio todos los días al altar y cubrir tu pecado. No, él limpió tu pecado. Es decir, que él hizo la obra completa. Entonces, cuando una persona solo ve lo malo, el amor se enfría. El amor se enfría. Y es muy difícil amar aquello que no solo observas desde el defecto. Es difícil amar a alguien que solamente lo observas desde un corazón dañado. Es difícil amar. Por eso es que el matrimonio forma a las personas y a los hijos de Dios. Porque si yo empiezo a proyectar en mi matrimonio desde la herida, o mi esposa lo hace desde la herida, nosotros no vamos a vivir como matrimonio. Mejor ella por su lado y yo por el mío. ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron Moisés aprobó el divorcio? Por la dureza de su corazón. Porque la gente no sana la herida, no sana y deja de ver al que tiene al lado como que Dios lo está usando para que manifieste fruto. El mayor fruto se manifiesta en la casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con la suegra, con la mamá. Ahí se manifiesta el fruto. Porque si tú vives solo, apartado, en ayuno y oración el año entero, yo te pregunto, ¿a quién le vas a dar de comer si no tienes cómo manifestar fruto? El fruto se manifiesta para que todos se alimenten. Entonces, amados, es bueno y es necesario entender esto. Porque si no, de lo contrario, con un corazón endurecido, se va a perder la misericordia, se va a perder la paciencia, nos volveremos personas críticas, viviremos irritadas y desarrollaremos amargura. Eso es lo que va a terminar ocurriendo, porque el enfoque alimenta las emociones. Pero científicamente, el enfoque negativo, aparte de alterar las emociones, crea procesos más largos. Lo que quizás pudiste haber logrado en un tiempo de sanidad, se extiende más. Entonces, cuando alguien vive enfocado en lo malo, dice que aumenta el cortisol, quiere decir que aumenta el estrés. Cada vez que vives preocupado por lo malo, pensando en lo malo, ahí con lo malo, todo con lo malo, dice que el cerebro comienza a generar cortisol, el estrés. Dice que aumenta la hipervigilancia. Estoy a la defensiva con todo. Dice que aumenta la irritabilidad. Quiere decir que lo que alguien me diga o me sugiera con lo que yo no estoy de acuerdo, ya me va a enojar, aunque tenga razón. Dice que disminuye la empatía, disminuye la regulación emocional. Quiere decir que la persona literalmente vive emocionalmente cansada. Viven con sus emociones drenadas. Y muchas veces no sabemos por qué. Y simplemente es porque enfocaste tu mente más en el problema, en lo malo, que en lo que Dios dice que puede hacer o traer por medio de ese problema. Amados, el cerebro entra en modo defensa. Y eso produce frialdad, aislamiento, desconfianza, juicio constante, agotamiento. Por eso las personas que son muy críticas, demasiado críticas, suelen vivir tensas, irritadas, emocionalmente inestables. Pero hay algo, amados, y es que el amor tiene que cambiar la forma de ver. Cuando miras desde el amor de Cristo, la forma en la que ves va a cambiar. ¿Por qué? Porque la misericordia produce otro tipo de enfoque cerebral y emocional. La misericordia produce algo diferente. Cuando una persona decide mirar el potencial del que tiene delante, cuando una persona decide mirar el propósito que Dios puso en alguien, aunque no lo sepa, cada uno tiene un propósito. Aunque yo no conozca sus propósitos, aunque yo no conozca sus potenciales, todos lo tienen porque Dios lo puso, por eso están aquí.
Entonces, cuando una persona decide mirar que hay un corazón rendido, decide mirar que esa alma está en crecimiento, decide mirar que esa alma sigue en proceso, aunque sea terca, aunque sea testaruda, aunque no se anime a que Dios lo sane, pero sigue en el proceso. Porque hay personas que se niegan a sanar, se niegan a madurar, pero eso no quiere decir que no amen a Dios, es que simplemente tienen terquedad, tienen áreas que tienen que rendir en el espíritu. Entonces a veces te va a tocar lidiar con gente que tiene 100 años de proceso, pero Dios la puso ahí para que tú manifiestes 100 años de misericordia, 100 años de gracia, 100 años de amor, para que multipliques lo que ya tienes. Entonces el cerebro humano va a empezar a activar áreas relacionadas con la empatía. Cuando empiezas a ver lo bueno de la gente, empiezas a producir empatía, conexiones emocionales, viene la compasión y comienzas a regularte en un nivel de emociones saludables. Saludables. Entonces, amado, yo quiero que entiendas algo. Porque hay estudios científicos, aunque la Biblia ya lo hace desde el principio, que dice que las personas que practican la gratitud, la compasión, el perdón y la misericordia reducen su estrés. Reducen su estrés. Entonces, desde hoy, si quieres vivir menos estresado, deja de ver lo malo en el problema, deja de ver lo malo en los demás, deja de enfocarte en lo malo y piensa que cada alma vale el mismo precio que vales tú y yo, es la sangre de Cristo, solo que ellos no han sido limpiados, pero tú sí. Por lo tanto, tenemos más responsabilidad porque ya hemos sido limpiados. Por lo tanto, ya tenemos más responsabilidad porque tenemos a alguien dentro que nos ayuda a producir fruto. Ellos no tienen a nadie. Entonces nuestra responsabilidad es mayor. Por eso Jesús veía lo que otros no veían. Jesús veía lo que otros no veían. Vamos a ver algunos ejemplos. Donde otros veían pecadores ignorantes, Jesús que estaba viendo apóstoles. ¿Qué dijo la gente de Pedro? ¿Acaso tú no hablas como ellos? Hombre de vulgo. La gente eso era lo que veía. Jesús que estaba viendo un apóstol. Jesús estaba viendo una roca, un Pedro. Jesús que estaba viendo apóstoles. Donde otros veían un cobrador corrupto, Jesús que estaba viendo a alguien que escribiría uno de los evangelios más poderosos. Donde otros veían una prostituta, Jesús que estaba viendo una adoradora en espíritu y en verdad en el pozo. Donde otros veían a un perseguidor, a un Saulo, Jesús que estaba viendo a alguien diferente. A alguien que trabajaría en favor del llamado y de lo que Dios estableció. Por eso, amados, la palabra es clara cuando dice: sacarás lo precioso de lo vil. Sacarás lo precioso de lo vil. La palabra sacar no es llegar y lo voy a agarrar. No, la palabra sacar es que yo voy a llegar y ¿dónde tú crees que está lo precioso aquí? En el fondo. Eso es sacar. Yo tengo que sacar, tengo que quitar del fondo. Entonces la palabra sacar no es que yo voy a tomar lo lindo que tiene. No, lo lindo que a veces tenemos nosotros no se ve. Hay que sacarlo. ¿Y cómo lo saco? Manifestando amor, manifestando misericordia, manifestando gracia. Porque si yo no manifiesto bueno y no siembro nada, ¿cómo voy a cosechar algo? Entonces, ¿cómo yo saco lo que la gente mala tiene adentro? Dándole. Cuando tú le das a la gente fruto del Espíritu Santo, cuando tú siembras fruto del Espíritu Santo, siembras buenas semillas, lo que está ocurriendo es que tú vas a estar sacando lo que esa persona tiene dentro. Y cuando lo que está dentro sale, ya no solamente lo vas a recibir tú, también su entorno se va a beneficiar. Porque el problema es que a veces pensamos, bueno, yo voy a amar, voy a dar misericordia, voy a manifestar gracia y amor sobre la vida de Nilda. Y Nilda me va a responder con el tiempo con lo mismo que yo siembro en ella. El problema no es que lo va a hacer solo conmigo, ya Edith se va a beneficiar. Ya el que está al lado se va a beneficiar. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de sacar lo precioso de lo vil, estamos cubriendo multitud de pecados. Y todo el que está en su entorno se va a beneficiar. Amados, existe un peligro espiritual y es vivir constantemente viendo los errores y las críticas. Pero yo quiero decirle algo, amados. Los fariseos y el espíritu fariseico todavía a veces está presente. Los fariseos exponían, pero Jesús restauraba.
Los fariseos exponían públicamente los errores de las personas en vergüenza y condenación. Eso es lo que ellos hacían. Pero Jesús confrontaba el pecado, pero buscaba levantar y restaurar al que estaba en pecado. El espíritu fariseico etiquetaba a la gente, pero Jesús veía más allá de lo que podían llegar a ser según su percepción, de acuerdo a lo que él sabía que iban a llegar a ser. Amados, presten atención a esto, porque lo que muchas veces vemos en los demás, como les dije hace un rato, revela nuestra mayor necesidad, nuestra mayor necesidad. Por eso Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara es el ojo. Él no estaba hablando solamente de una visión física, él estaba hablando de una perspectiva interna, de un corazón que tiene que estar limpio. Quiere decir que Dios no solo mira quién eres, sino que Dios mira quién puedes llegar a ser. Y sacar lo precioso de lo vil no es mirar solo quién tengo delante, sino es mirar que Dios también puede levantar de ese el profeta, el evangelista, el misionero. Entonces la gente a veces, por eso Dios dice que no hace acepción de personas. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Entonces cuando el cuerpo de Cristo funciona como cuerpo, estas cosas no pasan. Pero aunque lleguen a pasar con almas, con personas que no han sanado, es nuestra responsabilidad, con un espíritu de mansedumbre, acercarnos. Amados, después de todo lo que hemos visto hoy, quizás la pregunta ya no es ¿quién tiene un espíritu contra ti? Esa ya no va a ser la pregunta. Ahora la pregunta es ¿qué puerta de mi alma necesita ser cerrada? ¿Rechazo? ¿Abandono? ¿Intolerancia? ¿Qué necesitamos cerrar? Porque muchas veces, amados, pasar años repitiendo el mismo error simplemente es por falta de sanidad y no por demonios. Pero cuando le das demasiada credibilidad a los demonios, estás abriendo una puerta, porque el temor abre puerta a que te pasen cosas malas. Entonces, cuando una puerta permanece abierta, la percepción se va a distorsionar. Lo que yo percibo de los demás ya sale distorsionado. El amor se va a enfriar, la sospecha va a aumentar y la crítica se va a fortalecer. Entonces, amados, quiere decir que cuando Dios permita algo con lo que tengas que lidiar, di Señor, gracias porque algo quieres hacer conmigo. Tengo que hacer algo con esto, voy a manifestar más fruto. Con esto no te digo que te vuelvas un masoquista del maltrato, pero la palabra tiene respuesta para cada situación de la vida. Y en cada una de ellas hay un fruto para manifestar. Hay un fruto para manifestar. Amados, muchas veces el problema está en la condición que mantiene esa puerta abierta. Hay puertas que por más que intentes cerrar, declarando la palabra, no se van a cerrar mientras hay una herida que la mantenga abierta. Hay que cerrar la puerta. Hay que arrancar la raíz. La evidencia de una puerta sana no es que no haya conflictos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Quiere decir que ya el mundo tiene aflicciones. Entonces no te enfoques en las aflicciones, enfócate en la segunda parte. Pero tened fe, tened confianza, estad tranquilos porque yo he vencido al mundo. Entonces cuando nuestra mirada está en Cristo, nosotros vemos como Cristo vio. Así como Él venció, yo voy a vencer. Así como Él ganó, yo voy a ganar. Así como Él me dio sanidad, yo tendré sanidad. La evidencia de una puerta sana es responder con la sabiduría de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios y con un corazón dispuesto a ser corregido, humillado. Porque al final, amados, la verdadera prueba no es quién tiene la razón o no. La verdadera prueba es qué clase de sabiduría está gobernando en nosotros a la hora de responder. Y por eso quiero ir cerrando con este punto. Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Observa que Santiago no pregunta quién habla más en lenguas. Santiago no pregunta quién tiene más dones, quién tiene más talentos. Él no pregunta quién tiene más años en el evangelio. Él no pregunta quién tiene más conocimiento de Dios ni de la palabra. Él está preguntando quién es verdaderamente sabio.
sabio. Entonces, esto nos enseña que existen dos clases de sabiduría. Hay dos clases de sabiduría. Santiago mismo lo habla. Hay una sabiduría terrenal, y esta sabiduría terrenal dice que nace de un corazón no rendido. Un corazón no rendido, no sanado, produce celos, contiendas, rivalidades, comparaciones, sospechas, divisiones. Pero una sabiduría que siempre va a estar enfocada en lo malo. Y Santiago también dice que donde existen celo y contención, allí hay toda obra perfecta. Amados, donde hay perturbación y toda obra perfecta, allí hay contención y celos amargos. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiere decir que la hipocresía también está relacionado a la mala sabiduría. No dice que está llena de críticas, ni de sospechas, ni de acusaciones. Dice que está llena de misericordia. Quiere decir que cuando Dios sana el corazón, también cambia nuestra manera de ver. Y cuando cambia nuestra manera de ver, cambia nuestra manera de tratar a los demás. Y cuando ya tratamos a los demás no por sus errores, sino por lo que Cristo hizo en nosotros y lo que quiere hacer en ellos, comenzamos a ver que Dios también los puede restaurar a ellos. Y comenzamos a mirar con un corazón diferente. Ahora te pido, iglesia, que puedas ponerte en pie. Santo eres, Señor. Por eso, en esta hora, amados, más que pedirle a Dios que cambie a los demás, yo quiero que te enfoques en esto que te voy a decir. Porque más que pedirle a Dios que cambie a los demás, necesitamos pedirle al Señor que examine nuestros corazones. Más que pedirle a Dios que cambie a los demás, necesitamos empezar a mirar si es que hay rechazo sin sanar. Si es que todavía estamos viendo enemigos donde solo hay hermanos. Si es que todavía estamos llamando espíritu contrario donde hay heridas, donde hay situaciones que no han sido restauradas. Por eso, más que pedirle a Dios que cambie a los demás, tenemos que enfocarnos en pedirle al Señor que nos muestre qué herida está provocando que haya una puerta en nosotros abierta. Porque el Espíritu Santo hoy nos está llamando a volver el corazón hacia adentro, a mirar hacia adentro, a permitir sanar, a permitirle corregir, a permitirle restaurar. Oye el Espíritu Santo, oye el Espíritu Santo, oye el Espíritu Santo quiere que tú sanes, que tú corrijas. Santo eres, Señor, Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Porque cuando Dios sana una puerta, Santo, aleluya. Porque cuando Dios está sanando una puerta, Dios que está permitiendo que la percepción cambie. Santo. Entonces, las emociones, las relaciones, todo lo que interpretas será de la manera correcta. Y mi oración hoy no es que Dios te muestre lo que está mal en los demás. Yo quiero que hoy Dios nos muestre a todos qué raíz de amargura o qué contaminación tenemos dentro. Yo quiero que hoy el Señor rompa todo filtro de rechazo. Que el Señor hoy rompa todo filtro de incapacidad, de inmisericordia. Yo quiero que hoy toda herida que ha transformado los corazones en defensores, en acusadores, hoy comiencen a ser transformados. Hoy mi oración a Dios es que nos ayude a discernir cuando el problema está afuera y cuando está dentro. Que hoy nos ayude a librarnos de señalar continuamente los errores. Que hoy el Señor nos conceda la humildad para reconocer, para no mirar la paja del hermano, sino sacar la viga para poder tener una visión como la de Cristo. Hoy mi oración
es que donde estén las vías, todo lo que veías como amenaza, comiences a verlo como una bendición de Dios. Que donde antes veías rechazo, hoy comiences a ver una invitación del Padre a producir un fruto mayor. Que donde antes veías defecto, hoy comiences a descubrir que la obra redentora no es solamente ni para ti ni para mí, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Yo quiero que le digas al Señor: Señor, sana mis puertas, corrige mi percepción, limpia mis heridas, enséñame a ver a las personas como tú las ves, enséñame a sacar, enséñame a escudriñar para yo poder ver lo precioso dentro de lo vil. Porque hay muchos que están haciendo lo mismo conmigo, hay muchos que conmigo también están sacando lo precioso. Así también te pido, Señor, que nos conceda sabiduría, sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos. La palabra de Dios dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, pero tienes que creer que te la puede dar. Por eso este es el momento, pídele a Dios sabiduría. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo hoy con esta casa. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo con cada alma, con cada vida que está escuchando esta palabra. No solamente quiere cambiar lo que ves, Él quiere transformarte desde adentro. Porque hay personas que han llevado años mirando a través de la herida, a través del dolor, a través de la traición, y han vivido una vida miserable. Pero el Señor te recuerda: yo vine para que tengas vida y para que la tengas en la abundancia, para que tengas vida y para que vivas abundantemente. Por eso, cuando dejas que Dios te sane, cuando dejas que Dios ministre tu corazón, vas a empezar a ver propósito donde antes veías fracaso. Vas a empezar a ver cosas que antes eran defectuosas, ahora las vas a ver desde el amor de Cristo. Vas a comenzar a ver restauración donde antes veías ruinas. Vas a comenzar a mirar de manera diferente. Ya no vas a ver a tus enemigos como que los consuma la ira de Dios. Los vas a mirar con misericordia. Vas a orar por ellos, vas a clamar por ellos, los vas a bendecir. Por eso, amados, hoy es tiempo de comenzar a caminar con la misma mirada de Cristo. Una mirada llena de verdad, llena de misericordia. Porque hoy el Señor quiere que tu mirada sea diferente. Dios quiere que mires diferente. Dios quiere que veas diferente tu casa. Dios quiere que veas diferente a tu familia. Dios quiere que veas diferente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero para empezar a ver diferente, también hay que aprender a hablar de manera diferente. No basta con pensar, no basta con querer sanar. Hay también que hablar fe, hay que hablar y declarar la palabra. Porque Dios no es pequeño, Dios es grande. Y lo único que limita el poder de Dios es un corazón herido, un corazón con poca fe, un corazón incrédulo. Amados, cuando dejamos que Cristo nos sane, aprenderemos a amar como Cristo ama. Y yo quiero que ahí donde estás podamos adorar al Señor. Aleluya, Espíritu Santo. Santo, 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 Santo. Vamos a adorar un poco más. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo te ministre. No porque yo me callé, tú te calles. Tú tienes que seguir hablando con Él. Él está aquí. Pero el resultado va a depender de ti. Cada uno de nosotros tiene áreas que sanar. Cada uno de nosotros tiene áreas que exhortar, que entregar. Piensa en aquellos que tú crees que tienen espíritu contrario. Y dile: Señor, ¿será espíritu contrario? ¿O es que hay algo en mí que tiene que ser sanado? Aleluya.